yo siento que hay siempre un hilo que a veces está medio durmiente, pero vuelve a surgir, porque el ambiente es bastante difícil, es bastante duro, porque no hay financiamientos, ¿verdad? Porque también no se termina de dar la oportunidad a que el público guste de la danza contemporánea, ¿verdad? Está muy instalada la estética de la danza clásica de repertorio, ¿verdad? Y eso hace que a veces sea difícil llegar a un público más masivo. Yo de todas maneras pienso que dentro de la danza contemporánea hay cosas que van a ser más del gusto masivo y otras cosas que no, pero esas son cosas que ya tenemos que asumir nomás que son así, porque creo que en todas partes ocurren, ¿verdad? Hay un cierto tipo de arte que no es para las masas, ¿verdad? Entonces, y sin embargo yo creo que la gran dificultad que tenemos es que eso que no es para las masas no recibe atención, porque es dejado de lado, ¿verdad? Yo siento que, ahora hablando más ya digamos del desarrollo de la danza contemporánea en sí, siento que a veces el problema puede ser también que estamos muy con la mirada puesta, eso que decíamos del comienzo, queremos ser la danza de este tiempo, pero también a veces queremos ser la danza de otro lugar, en vez de ser la danza de nuestro lugar, ¿verdad? Y ese es el problema que yo siento ahora, o sea, que está sucediendo en esto, que ha sucedido en los últimos 5 años hacia acá, ¿verdad? Que hemos perdido como ese, y me incluyo, ¿verdad? No estoy hablando excluyéndome, hemos perdido como ese contacto, ¿verdad? Que no es, para mí ese contacto no es simplemente sé lo que sucede afuera, ¿cómo lo incorporo a mi trabajo? ¿Verdad? Y eso implica un trabajo de laboratorio, implica un trabajo de exploración, implica un trabajo de experimentación, y no nos estamos dando tiempo para eso. O sea, siento que la danza contemporánea en los últimos años ha caído mucho en el montaje inmediato, ¿verdad? Y para un determinado evento. Y nos damos poco espacio para el laboratorio, para la experimentación, para realmente buscar qué hay adentro nuestro y qué hay de esa realidad afuera que nos afecta, ¿verdad? Porque ahí vamos a estar haciendo danza contemporánea y ahí creo que vamos a tener esa conexión con el público, ¿verdad? Siento que hay como los que estamos en la danza contemporánea en este momento en el Paraguay, estamos haciendo trabajos que tienen importancia y que tienen un peso en los pequeños lugares en donde estamos, ¿verdad? Y lo que yo siento que hace falta es justamente cómo buscar la manera de que esos pequeños lugares en donde estamos se expandan, ¿verdad? Y ahí creo que es un trabajo que tenemos que hacer como comunidad, porque solos no lo podemos hacer, ¿verdad? Y eso es lo que lastimosamente todavía no logramos, trabajar en conjunto. Y me encantó eso que me dijiste, que en Bolivia están muy organizados. Ojalá acá nos organizáramos, ¿verdad? O sea, y creo que parte del problema de organizarnos es que somos pocos, pero parte también de la ventaja puede ser que somos pocos, ¿verdad? Y es de ventaja que somos pocos porque cada uno está muy con el tiempo ocupado en su propio espacio, en su propio lugar, y como que no hay suficiente gente para abarcar todo lo que queremos abarcar, ¿verdad? O sea, para hacer nuestro trabajo, enseñar y encima hacer red, ¿verdad? Entonces creo que en muchos lugares experimentarán cosas parecidas, pero creo yo que ese es nuestro gran desafío. No tengo respuesta a cómo hacerlo. Bueno, yo obviamente empecé mi formación en El Salvador, ¿verdad? Nací allá y me formé en danza clásica, y al final de mi adolescencia tuve mi encuentro con la danza contemporánea y me enamoré y abandoné la danza clásica. Pero bueno, mi desarrollo profesional, digamos, en El Salvador fue durante los años de la Guerra Civil, ¿verdad? Y eso marcó muchísimo nuestro trabajo en aquella época. Fueron los años 80, ¿verdad? Y bueno, o sea, cuando yo veo la manera como yo veía la danza contemporánea en aquel momento, ¿verdad? O sea, como yo veía mi trabajo, sobre todo, era un trabajo así de mucha fuerza, ¿verdad? De mucha garra, de mostrar mucho enfrentamiento hacia esa realidad tan dura que nosotros vivíamos, ¿verdad? Y era romperse, era sacrificar todo, ¿verdad?
y era casi como que morir en el escenario, ¿verdad? La visión. Y claro, era entendible porque vivíamos en un contexto muy duro, ¿verdad? En ese momento, al final, se termina la guerra, se vienen los acuerdos de paz y al año siguiente con mi familia decidimos mudarnos a Paraguay, mi esposo es paraguayo, y vinimos a vivir acá, en donde había una realidad absolutamente diferente. Aunque había terminado la dictadura en el 89, ¿verdad? Yo sentí que era muy diferente en el sentido de que yo sentía que la realidad acá, o el sentimiento, la emoción que había acá era casi bucólica, ¿verdad? O sea, venía un país, o sea, donde no había guerra. Entonces, para mí fue un momento realmente de solaz llegar al Paraguay, bueno, y darme el tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, ¿verdad? Sobre la vida, pero también sobre el trabajo que yo había estado haciendo, empezar a conocer nueva gente, empezar a ver, como decía antes, otra visión de la danza, empezar a percibir el mismo cuerpo de otra manera. Aquí empecé a contactarme con gente que estaba en el ámbito de la danza, en el ámbito del teatro, y quizás al año y medio más o menos de haber llegado acá, yo llegué acá en finales del 92, comienzos del 93, formamos un grupo con Edith Correa y Mirta Insaurralde que se llamó Cuerpo Presente, y con ellas estuvimos juntas por 5 años haciendo un trabajo que realmente fue quizás también de las experiencias más importantes de mi vida, porque fue un núcleo que trabajó de seguido, de continuo, digamos, durante esos 5 años, y generamos un vínculo muy fuerte entre las tres. Nosotros trabajamos mucho en creando coreografía en consenso y siempre trabajando desde los temas paraguayos, ¿verdad? Trabajamos mucho desde la literatura, porque las tres estábamos nos interesaba a las tres la literatura. Yo soy licenciada en letras, ¿verdad? Y la literatura para mí está siempre presente en todo mi trabajo, siempre. Incluso en mis clases de improvisación yo siempre vengo con un texto, un poema o un pedazo de prosa o algo para inspirar a mis alumnos. Y podría decir que la literatura para mí va siempre paralela con mi danza, ¿verdad? Y bueno, después de un tiempo, año 2000 más o menos, 99, por distintas circunstancias el grupo se separa. Una de mis compañeras, Mirta Insaurralde, se va a vivir a México. Con mi familia nos tenemos que trasladar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces digamos que el trabajo del grupo quedó en stand-by y yo me traslado a vivir allá, y allá que conozco la técnica Skinner Releasing Technique, ¿verdad? Que fue creada por John Skinner, y que es una técnica somática pero que trabaja de manera paralela el aspecto técnico del movimiento, pero también el aspecto estético y creativo. Y luego ya, al terminar el periodo en que nosotros teníamos que estar viviendo en Estados Unidos, vinimos de vuelta al Paraguay, y bueno, y me instalo de nuevo acá, empiezo a trabajar en el Instituto Superior de Bellas Artes como docente. Y bueno, desde esa época hasta acá he ido creando algunos trabajos, no he estado tanto en el escenario como había estado antes, ¿verdad? Pero sí, siempre que puedo me pego al salto al escenario. Y ahora estoy preparando un trabajo para el 2014. Voy a estar de nuevo en el escenario, ¿verdad? Y bueno, y acá en el LISBA enseño técnica contemporánea y enseño improvisación también. Y vinculo siempre, o sea, uso siempre todas las herramientas de Skinner Releasing tanto en mis clases de improvisación como en las clases de técnica. Creo que tengo la impresión de que a veces se deja de lado un aspecto de la danza contemporánea, y que es que la danza que nosotros hacemos no es solamente la danza de este tiempo, sino también es la danza del lugar donde uno está, ¿verdad? Entonces, y creo que a veces lo perdemos de vista. Para mí la danza que yo hago tiene que ser la danza de este tiempo que estoy viviendo, pero también una danza que me impregne del lugar en donde estoy, ¿verdad? Yo nací en El Salvador,
y vine a vivir al Paraguay ya de adulta, ya con hijos, ¿verdad? Y bueno, el venir a vivir, yo venía con otro contexto de la danza contemporánea, y cuando vengo a vivir a Paraguay me encuentro con una realidad muy diferente, con otro ritmo de vida, con otra visión, y bueno, eso me cuestionó mucho porque bueno, en aquel momento era más joven, ¿verdad? Aunque ya era adulta, pero venía con una idea de lo que era la danza contemporánea, y al venir acá se me abre otro panorama, y al ir viajando a lo largo de toda mi carrera, de ir a vivir en otros lugares y todo lo demás, me doy cuenta de que la danza contemporánea, he llegado a la conclusión de que la danza contemporánea no es una y no es universal, ¿verdad? Por más que buscamos esa universalidad, pero esa universalidad la vamos a encontrar en la medida en que nosotros también asumamos aquello que nos rodea y que es parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro contexto. Entonces, para mí, danza contemporánea es la danza de nuestro tiempo, pero también la danza de nuestro lugar, del lugar en donde estamos, ¿verdad? Y cómo nos proyectamos desde ese lugar en donde estamos hacia afuera.